Hola a todos. A ver, lo que pasó esta semana es fascinante. Estamos, sin duda, ante un punto de inflexión para la economía global. Fíjense, en apenas unos días, tanto Estados Unidos como Costa Rica hicieron algo muy parecido, pero por razones completamente distintas. Y con esto se da el pistoletazo de salida a un nuevo ciclo monetario global que, créanme, hay que entender muy bien. Y ahí está la gran pregunta, ¿no? Dos bancos centrales bajan sus tasas. ¿Qué significa esto en la práctica? O sea, ¿qué pasa con el costo del dinero? Y, lo que más nos interesa, ¿cómo impacta esto en las decisiones de inversión y en las estrategias de las empresas? Vamos a verlo. Muy bien, empecemos a desglosar este rompecabezas. Lo que estamos viendo es, literalmente, un cambio de marea a nivel monetario global, y todo arranca con una acción que parece coordinada, pero solo en el calendario, porque las razones de fondo son como la noche y el día. El dato duro, el titular es este. En la misma semana, la Reserva Federal de Estados Unidos, la famosa Fed, y el Banco Central de Costa Rica bajan sus tasas de interés clave. Y no, esto no es para nada una coincidencia, es una señal clarísima del nuevo escenario económico en el que ya estamos entrando. Arranquemos con el peso pesado, Estados Unidos. A ver, la decisión que tomó la Fed no fue nada fácil, ¿eh? Fue como caminar por la cuerda floja, un verdadero acto de malabarismo con datos económicos que francamente se contradecían entre sí. Y la medida concreta fue un recorte de 25 puntos base. Para que nos entendamos, eso es un cuarto de punto porcentual. Con esto, la nueva tasa de referencia queda en un rango entre el 4 y el 4.25%. Ojo, que esta es la primera bajada del año. Un movimiento que los mercados, lo estaban esperando como agua de mayo. Y aquí se ve clarísimo el tremendo dilema que tenía la Fed sobre la mesa. Por un lado, una economía que crecía con fuerza. Buenas noticias. Pero por otro lado, las cifras de empleo empezaban a preocupar y sobre todo una inflación terca que se resiste a volver esa meta del 2%. ¿Qué hacer? Ese era el gran reto. ¿Y qué pasó en los mercados? Bueno, la reacción fue instantánea. Casi de libro de texto, diría yo. Las bolsas, especialmente las tecnológicas, lo celebraron por todo lo alto. Mientras tanto, las acciones de los bancos cayeron, el dólar perdió algo de terreno y los rendimientos de los bonos del tesoro, para abajo. El mensaje fue claro. Ok, Fed, entendimos y creemos que vendrán más recortes. Así que, si tuviéramos que resumirlo todo, el mensaje de la Fed es este y es súper importante. Su foco de atención ha cambiado. Ya no se trata solo de aplastar la inflación a toda costa. No. Ahora, la prioridad es también proteger el crecimiento de la economía y el empleo. Vuelven a jugar en ambos lados de la cancha. Ok, dejamos Estados Unidos por un momento y cruzamos el mapa hacia Costa Rica. Porque aquí la historia es completamente diferente. Aquí, la decisión de bajar las tasas no viene por miedo o por debilidad. Todo lo contrario, se hace desde una posición de fortaleza, de tener la macroeconomía bajo control. La movida fue la misma, un recorte de 25 puntos base. Esto lleva la tasa de política monetaria del país al 3,5% anual, un nivel que según los expertos ya se considera neutral. Pero ¿cuál fue el motivo? Fíjense en este número, porque es la clave de todo. Una inflación interanual negativa, menos 0.21% en agosto. O sea, el polo opuesto a Estados Unidos. Aquí el problema no es que los precios suban, el reto es que la economía no se enfría demasiado. Y esto refuerza lo que decíamos antes, la decisión se toma con la casa en orden. La economía tica creció un sólido 3.9% en el segundo trimestre. O sea, hay músculo, la economía avanza a buen ritmo. Este gráfico lo dice todo, ¿no? Es una fotografía perfecta del contraste. Por un lado, Estados Unidos, con una inflación que se acerca al 3%. Por el otro, Costa Rica, con precios que de hecho están bajando. La misma herramienta, el mismo recorte de tasas, pero usado para resolver problemas totalmente diferentes. Es fascinante. Perfecto. Ya tenemos el panorama claro, el qué y el por qué de estas decisiones. Pero ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Y esto en qué nos afecta? ¿Cómo se traducen estas movidas de los bancos centrales en estrategias concretas para el capital, para las inversiones, para los negocios? Para el inversor con un perfil internacional, las reglas del juego cambian un poco. Históricamente, un ciclo de tasas más bajas en Estados Unidos tiende a ser bueno para los activos de mayor riesgo y también para los mercados emergentes. Esto podría significar un dólar más débil en el corto plazo, pero ojo, la volatilidad de las monedas va a ser un factor de riesgo clave que habrá que vigilar muy de cerca. Ahora, si miramos dentro de Costa Rica,
para el inversionista patrimonial, el enfoque también se ajusta. De repente, los bonos en colones se vuelven muy interesantes desde una perspectiva de riesgo y retorno. Pero atención, esto no significa poner todos los huevos en la misma canasta. La diversificación global sigue siendo la regla de oro. Hablamos de combinar acciones internacionales, ETFs de sectores específicos y, claro, algunas posiciones selectivas en bonos en dólares. ¿Y qué pasa con las empresas? Bueno, para ellas, esto es una ventana de oportunidad. El costo del dinero está bajando, y eso significa que es un momento ideal para revisar las deudas y quizás refinanciar a mejores condiciones. Y no solo eso, un capital más barato hace que esos proyectos de expansión que estaban en un cajón ahora sean mucho más viables. Finalmente, para los grandes jugadores institucionales, pensemos en fondos de pensiones, aseguradoras, el nombre del juego ahora es rebalancear. Tienen que ajustar la duración y el perfil de riesgo de sus enormes carteras. Este nuevo entorno parece favorecer la deuda del gobierno y de las empresas locales, pero siempre con un ojo puesto en la liquidez. Eso es crítico. Bueno, ya estamos llegando al final. La gran pregunta es, ¿cómo se navega este nuevo ciclo? Porque una cosa tiene que quedar clarísima, que el dinero sea más barato, abre puertas y crea oportunidades, sí, pero de ninguna manera significa que los riesgos hayan desaparecido. Y creo que todo se resume en esta idea. La verdadera diferencia entre simplemente tener capital y construir patrimonio a largo plazo no está en reaccionar a cada noticia del mercado, está en tener una estrategia sólida. Se trata de ejecutar un plan, no de perseguir el titular del día. Y esa estrategia al final se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. Primero, diversificación inteligente. Segundo, una gestión activa del riesgo, o sea, estar siempre monitoreando y ajustando. Y tercero, una visión de largo plazo. Tomar decisiones basadas en metas, no en el ruido y el pánico del mercado. Pero, y quiero ser muy claro con esto, un entorno de tasas bajas no es un paraíso sin riesgos, ni mucho menos. Hay que mantener la cautela. Esa inflación persistente en Estados Unidos y la volatilidad de las monedas a nivel global, esos son los fantasmas que siguen ahí y que pueden provocar turbulencias importantes. Lo que nos lleva a la pregunta final, la que realmente importa. Con este nuevo ciclo monetario que apenas está dando sus primeros pasos, ¿está la estrategia de cada uno realmente preparada para lo que viene? Es el momento de hacerse esa pregunta.